Mi nombre es Bernardino Santamaría. Tengo 73 años y durante 9 años permití que mi hija Soledad viviera gratis en mi casa porque atravesaba dificultades económicas. Le dije que era temporal, que solo hasta que se estabilizara. Pero cuando se ganó la lotería y recibió 8 millones de pesos, en lugar de agradecerme o buscar su propio lugar, me dijo que ahora que tenía dinero ya no necesitaba mudarme porque podía pagar mi manutención en un geriátrico. Esa misma tarde puse la casa en venta. Imagínate la escena. Soledad llegó a casa con una botella de champán y una sonrisa enorme, gritando que se había ganado el premio mayor del sorteo de fin de año, 8 millones de pesos limpios después de impuestos. Yo me alegré genuinamente por ella. Pensé que finalmente podría comprarse su propia casa y darme mi espacio de vuelta. Pero cuando le sugerí que ahora podía buscar algo propio, me miró como si yo fuera el más ingrato del mundo. «Papá», me dijo, «¿por qué tendría que irme ahora que tengo plata? Al contrario, ahora puedo ayudarte más. De hecho, ya hablé con mi prima Jacinta, que trabaja en el Hogar San Patricio. Dice que tienen una habitación disponible muy linda, con vista al jardín. Yo te pago todo, vas a estar súper cómodo en un geriátrico, mientras ella disfrutaba de mi casa de 3 plantas, que vale una fortuna en el mejor barrio de la ciudad. Lo que Soledad no sabía es que yo no era el viejo tonto que aparentaba ser, y estaba a punto de demostrarle exactamente lo que significaba subestimar a su padre. Escucha esta historia hasta el final, porque lo que hice esa noche cambió todo para siempre. Contame también desde qué ciudad me estás viendo, porque necesito que sepas que a veces la paciencia tiene un límite, y cuando se cruza ese límite, las consecuencias son irreversibles. Para entender bien esta historia, tengo que contarte cómo llegamos a esa situación. Todo empezó hace 9 años, cuando Soledad se divorció de Maximiliano, su marido de entonces. Era un tipo trabajador, responsable, que tenía un taller mecánico pequeño pero próspero. Se habían casado jóvenes, habían tenido 2 hijos, y parecía que las cosas marchaban bien. Pero Soledad siempre tuvo una personalidad muy particular. Ambiciosa, sí, pero también impaciente. Quería cosas que no podía pagar, estilo de vida que estaba fuera de sus posibilidades. Maximiliano ganaba bien, pero para una familia con 2 hijos pequeños y una casa propia, el dinero alcanzaba justo. El problema empezó cuando Soledad conoció a Abundio, un comerciante que tenía varios negocios en el centro. Abundio era un hombre divorciado, mayor que ella, que la deslumbraba con regalos caros y promesas de una vida de lujo. Soledad se enamoró perdidamente, no del hombre sino del estilo de vida que él representaba. Durante 2 años mantuvo una doble vida. Por un lado el matrimonio con Maximiliano, por otro lado la aventura con Abundio. Cuando finalmente decidió divorciarse, lo hizo de la manera más cruel posible. Le dijo a Maximiliano que nunca lo había amado realmente, que se había casado con él por presión familiar, que ahora había encontrado al amor de su vida. Maximiliano quedó destrozado. No solo perdía a su esposa, sino que se enteraba de que los últimos años de matrimonio habían sido una mentira. En el proceso de divorcio, Soledad reclamó la mitad de todo: la casa, el taller, los ahorros, los muebles. Como el taller estaba a nombre de los dos, Maximiliano tuvo que vender todo para darle su parte. Yo traté de hacerla entrar en razón. «Hija», le dije, «Maximiliano es un buen hombre que te dio los mejores años de su vida. No es justo que lo dejes en la ruina». «Papá», me respondió, «el amor no se negocia. Yo tengo derecho a ser feliz. Además, es lo que me corresponde legalmente». La felicidad le duró exactamente 6 meses. Abundio resultó no ser el príncipe que aparentaba. Tenía deudas enormes, sus negocios estaban quebrados, y cuando se dio cuenta de que el dinero del divorcio de Soledad no iba a alcanzar para salvarlo, desapareció una noche dejando solo una nota donde decía que se iba al extranjero para empezar de nuevo. Soledad se quedó sola, con 2 hijos, sin marido, sin dinero y sin lugar donde vivir porque había vendido su parte de la casa para financiar los negocios fallidos de Abundio. Fue entonces cuando apareció en mi puerta, llorando, pidiendo ayuda temporal. «Papá», me dijo,
Solo necesito un lugar donde quedarme hasta que me estabilice. Voy a buscar trabajo, voy a alquilar algo pequeño. Te prometo que es solo por unos meses. Yo vivía solo en mi casa desde que murió mi esposa Remedios 5 años antes. Era una casa grande de 3 plantas con 4 dormitorios, 2 baños completos, living, comedor, cocina amplia, patio con parrilla. Tenía lugar de sobra para recibir a mi hija y mis nietos temporalmente. Está bien, le dije, pero que quede claro que es temporal. Esta es mi casa y yo establezco las reglas. Por supuesto, papá, solo hasta que me estabilice. Los primeros meses fueron llevaderos. Soledad realmente buscaba trabajo. Salía todas las mañanas con el diario bajo el brazo. Volvía con cara de cansancio después de hacer entrevistas. Los niños, Remigio y Constanza, se portaban bien, respetaban mis horarios, mis espacios. Pero de a poco, las cosas empezaron a cambiar. Soledad consiguió un trabajo de medio tiempo como secretaria en una oficina contable, pero el sueldo era bajo y no le alcanzaba para alquilar nada decente. Cada vez que yo le preguntaba sobre sus planes de mudanza, tenía una excusa nueva. Papá, los alquileres están carísimos. Papá, quiero esperar a que Remigio termine el año escolar para no cambiarle el colegio. Papá, me ofrecieron un ascenso en el trabajo, pero tengo que esperar 3 meses. Yo empezaba a notar que se estaba acomodando demasiado en mi casa. Había reorganizado la cocina según sus gustos. Había cambiado la decoración del living. Había convertido mi escritorio en un lugar de juegos para los niños. Cuando le llamé la atención sobre estos cambios me dijo, «Papá, vivimos acá, tenemos que estar cómodos. No te preocupes, cuando me mude me llevo todas mis cosas». Pero yo veía que no se estaba preparando para mudarse. Al contrario, se estaba estableciendo cada vez más permanentemente. El primer año se convirtió en 2 años. Los 2 años se convirtieron en 3. Soledad había conseguido un trabajo mejor, de tiempo completo, pero seguía sin buscar activamente un lugar propio. Cada vez que yo sacaba el tema, se ponía a llorar. «Papá», me decía, «¿me estás echando? ¿No te gusta tener a tus nietos cerca? ¿Preferís estar solo en esta casa tan grande?» Usaba a los chicos como escudo emocional. Sabía que yo no iba a echar a mis nietos a la calle, entonces aprovechaba esa debilidad para evitar cualquier conversación sobre mudanza. Para el 4.º año, yo ya había perdido completamente el control de mi propia casa. Soledad tomaba todas las decisiones domésticas. Elegía qué se cocinaba, qué programas se miraban en televisión, qué horarios se respetaban. Yo me había convertido en un inquilino en mi propia propiedad. Cuando protestaba, ella me respondía, «Papá, yo me hago cargo de todos los gastos de la casa, la comida, la luz, el gas, todo. Lo mínimo que podés hacer es dejarme organizarla como me resulte más práctica». Era cierto que se hacía cargo de los gastos corrientes, pero yo seguía pagando los impuestos, el mantenimiento mayor, las reparaciones y, sobre todo, seguía siendo mi casa, mi patrimonio, mi espacio vital. Los niños crecían y necesitaban más espacio. Remigio, que ahora tenía 14 años, había ocupado completamente mi antigua oficina. Constanza, de 12 años, había convertido el sótano en su cuarto de juegos. Yo me había quedado prácticamente reducido a mi dormitorio. En el 5.º año, empecé a insistir más firmemente en que se mudaran. Le dije a Soledad que necesitaba recuperar mi espacio, que quería volver a vivir solo, que ya habían tenido tiempo suficiente para estabilizarse. Su respuesta me sorprendió por su frialdad. «Papá, ¿vos te das cuenta de lo caro que está todo? ¿Sabés cuánto sale alquilar una casa como esta? Es imposible para una madre soltera con mi sueldo. Pero no necesitas una casa como esta», le dije. «Podés alquilar algo más chico, más acorde a tus ingresos. ¿Y dónde van a jugar los chicos? ¿En un departamento de 2 ambientes? No, papá, eso sería cruel para ellos». Ahí me di cuenta de que Soledad había cambiado su estrategia. Ya no hablaba de mudanza temporal ni de estabilizarse económicamente. Ahora hablaba como si vivir en mi casa fuera un derecho adquirido, una necesidad permanente de sus hijos. El 6.º año fue particularmente difícil porque Soledad empezó a traer novios a casa. No novios serios con intenciones de formar una familia, sino aventuras de algunas semanas o meses
que venían a disfrutar de la comodidad de mi hogar. Cuando le dije que no me parecía apropiado, me respondió: «Papá, soy una mujer adulta y libre. Tengo derecho a rehacer mi vida sentimental. Pero esta es mi casa, Soledad. Tengo derecho a opinar sobre quién entra y quién no. Papá, no seas anticuado. Estamos en el siglo XXI». Llegamos al 7º año, y yo ya estaba física y emocionalmente agotado de la situación. Mi casa se había convertido en un lugar donde yo no tenía voz ni voto, donde mis rutinas, mis gustos, mis necesidades pasaban a segundo plano. Había perdido peso, dormía mal, me sentía como un intruso en mi propio hogar. Mis amigos dejaron de visitarme porque Soledad siempre encontraba alguna excusa para que no vinieran. Que los chicos tenían examen al día siguiente, que ella tenía dolor de cabeza, que la casa estaba muy desordenada. En el 8º año mi salud empezó a resentirse seriamente. El médico me dijo que tenía síntomas de depresión y ansiedad, que necesitaba reducir el estrés en mi vida, encontrar actividades que me dieran placer, recuperar mi espacio personal. Cuando le conté esto a Soledad, su respuesta fue: «Papá, lo que necesitas es compañía. Es malo que una persona mayor viva sola. Nosotros te hacemos bien, te mantenemos activo». ¿Activo? Yo ya no podía invitar amigos, no podía escuchar mi música, no podía ver mis programas de televisión, no podía cocinar lo que me gustaba. No era actividad, era supervivencia. Llegamos al 9º año y yo había tomado una decisión. Le iba a dar un ultimátum a Soledad. O se mudaba voluntariamente o iba a tener que recurrir a métodos legales para recuperar mi casa. Pero antes de que pudiera tener esa conversación, llegó el día del sorteo de la lotería. Soledad había estado comprando números toda la vida. Cada semana gastaba una parte de su sueldo en boletos del Kini, de la Lotería Nacional, del sorteo de fin de año. Siempre decía que algún día se iba a ganar algo grande y que iba a resolver todos sus problemas. Ese diciembre compró 10 números del sorteo de fin de año. Los eligió usando fechas familiares: cumpleaños de los chicos, aniversario de bodas con Maximiliano, fecha de muerte de mi esposa. Uno de esos números resultó premiado con el premio mayor: 8 millones de pesos después de impuestos. Una fortuna que le cambiaría la vida para siempre. Y mi primera reacción fue de genuina alegría por ella. Pensé que finalmente iba a poder independizarse, comprarse una casa linda, darles a los chicos todo lo que necesitaban. Pero cuando le sugerí que ahora podía buscar su propio lugar, su respuesta me dejó helado. «¿Por qué me voy a ir ahora que tengo plata, papá? Al contrario, ahora puedo ayudarte más. De hecho, estuve averiguando sobre residencias geriátricas y hay lugares buenísimos. Vos te mereces estar en un lugar donde te cuiden como corresponde. Residencias geriátricas». Después de 9 años viviendo gratis en mi casa, después de haber usado todos mis espacios, después de haberse adueñado de mi hogar, ahora que tenía dinero propio, quería mandarme a un geriátrico. No quedó ahí la cosa. Siguió explicándome su plan como si fuera lo más lógico del mundo. «Mira, papá, ya hablé con mi prima Jacinta, que trabaja en el Hogar San Patricio. Es un lugar divino, súper limpio, con enfermeras las 24 horas. Tienen actividades para los abuelos, bingo, talleres de manualidades. Vas a hacer muchos amigos de tu edad. ¿Y mis cosas? ¿Mi casa? ¿Mi vida acá? Papá, a tu edad necesitas cuidados profesionales. Yo no te puedo estar vigilando todo el tiempo para ver si te tomaste los medicamentos o si te acordaste de apagar el gas. En el geriátrico te van a cuidar mejor que yo». Me di cuenta de que para Soledad yo ya no era su padre que la había ayudado durante 9 años. Era un viejo molesto que se interponía entre ella y el disfrute completo de la casa que había llegado a considerar suya. Esa noche, después de que se durmieran todos, me senté en mi escritorio y tomé la decisión más importante de los últimos años de mi vida. Prendí la computadora y entré a la página web de la inmobiliaria más prestigiosa de la ciudad. A las 9 de la mañana siguiente sonó el timbre. Era el tasador de la inmobiliaria. Un hombre muy profesional que midió cada rincón de la casa, evaluó el estado de conservación, calculó el valor de mercado considerando la ubicación privilegiada. Soledad había salido temprano con los chicos,
así que pude mostrarle toda la propiedad sin interrupciones. El tasador se quedó impresionado con el tamaño, la construcción, el mantenimiento. Don Bernardino, me dijo, esta es una de las casas más lindas que he evaluado en este barrio. Con el mercado actual puede pedir fácilmente 4,5 millones de pesos. Y por la ubicación, seguramente se vende rápido. 4,5 millones. Suficiente para comprarme un departamento cómodo en un edificio con todas las comodidades, invertir el resto y vivir tranquilo el resto de mis días sin depender de nadie. Perfecto, le dije. Publiquen la propiedad hoy mismo. Esa tarde, cuando Soledad volvió del trabajo, encontró el cartel de Se vende plantado en el jardín delantero de la casa. Su reacción fue de shock absoluto. «Papá, ¿qué es esto? ¿Estás vendiendo la casa?» «Sí, Soledad. Ya es hora de que cada uno tenga su lugar. Pero ¿a dónde vamos a ir nosotros? Vos tenés 8 millones de pesos, hija. Podés comprar la casa que quieras, pero esta es nuestra casa. Acá crecieron tus nietos. Acá tenemos todos nuestros recuerdos. Esta es mi casa, Soledad. Durante 9 años te permití vivir acá gratis, porque necesitabas ayuda. Ahora que tenés dinero propio, es momento de que te independices». Remigio y Constanza aparecieron corriendo al escuchar las voces. Cuando vieron el cartel, se pusieron a llorar. «Abuelo», me dijo Constanza, «¿por qué vendés nuestra casa? Esta no es su casa, mi amor. Esta es la casa del abuelo. Ustedes van a tener una casa nueva, elegida por su mamá». Soledad se puso furiosa. «No entiendo por qué estás haciendo esto, papá. Nosotros te cuidamos, te hacemos compañía, mantenemos esta casa llena de vida. ¿Me cuidan? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaron cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que respetaron mis decisiones sobre mi propia casa? ¿Cuándo fue la última vez que consideraron que yo podía tener necesidades propias?» Se quedó callada porque sabía que tenía razón. «Además», agregué, «hoy mismo me dijiste que querías mandarme a un geriátrico. Eso es cuidarme. Papá, eso es para tu bien. En el geriátrico vas a estar mejor atendido. Para mi bien, ¿no? Bueno, para mi bien también es vender esta casa y mudarme a un lugar donde pueda vivir en paz». Los siguientes días fueron de guerra total. Soledad trató de convencerme por todos los medios posibles de retirar la casa del mercado. Llantos, gritos, chantajes emocionales, amenazas de no dejarme ver más a los nietos. Después, trató de usar a los chicos para presionarme. Los mandaba a mi cuarto a pedirme que no vendiera la casa, que era la única que habían conocido, que no querían mudarse. Me dolía ver a mis nietos tristes, pero entendía que era una manipulación de Soledad. Los chicos iban a estar bien en cualquier casa que su madre eligiera con 8 millones de pesos. También trató de involucrar a otros familiares. Llamó a mis hermanos, a mis cuñados, a mis primos, contándoles que yo me había vuelto loco, que estaba echando a mi propia familia a la calle. Algunos me llamaron para interceder por ella. «Bernardino», me decían, «¿no te parece muy drástico vender la casa? La familia es lo más importante». Yo les explicaba la situación completa. 9 años viviendo gratis en mi casa. El plan de mandarme al geriátrico ahora que tenía dinero. La pérdida total de control sobre mi propia vida. Algunos entendían. Otros pensaban que yo estaba siendo cruel. Pero mi decisión estaba tomada. La casa se vendió en 3 semanas. Una familia joven con 3 hijos que se enamoró del lugar desde la primera visita. Ofrecieron el precio completo sin regatear. Querían mudarse antes de que empezara el año escolar. Cuando Soledad se enteró de que había aceptado la oferta, tuvo una crisis nerviosa. Se tiró en el piso de la cocina a llorar como una niña. «No podés hacernos esto, papá. No podés destruir a tu propia familia por capricho». ¿Capricho? 9 años aguantando que convirtieran mi casa en la suya es capricho. Querer vivir en paz mis últimos años es capricho. Sos un egoísta, un viejo amargado que no soporta ver a su familia feliz. Esa acusación me dolió, pero no me hizo cambiar de opinión, porque sabía que no era verdad. Yo había soportado 9 años de invasión a mi privacidad justamente porque quería que mi familia fuera feliz. Pero había llegado el momento de pensar también en mi propia felicidad. El día de la mudanza fue caótico. Soledad había dejado todo para último momento.
esperando que yo cambiara de opinión. Tuvo que contratar una empresa de mudanzas de urgencia que le cobró el doble del precio normal. Los chicos lloraban mientras empacaban sus cosas. Yo traté de explicarles que no era nada personal contra ellos, que los seguiría viendo seguido, que su mamá les iba a comprar una casa hermosa con el dinero de la lotería. Pero no entendían por qué tenían que irse de la única casa que habían conocido. Para ellos, yo era el abuelo malo que los echaba de su hogar. Soledad había alquilado temporariamente un departamento pequeño mientras buscaba una casa para comprar. La ironía era que ahora con 8 millones de pesos tenía que pagar alquiler por primera vez en 9 años. El último día, antes de entregar las llaves a los nuevos propietarios, caminé por toda la casa, recordando 40 años de vida ahí. Los momentos felices con mi esposa, Remedios, las fiestas familiares, los cumpleaños de los nietos, las navidades, pero también recordé los últimos 9 años de tensión constante, de no sentirme cómodo en mi propio espacio, de perder mi identidad en mi propia casa. La nostalgia dolía, pero la liberación dolía menos. Me mudé a un departamento de 2 dormitorios en un edificio moderno a 10 cuadras de mi antigua casa. Tenía portero, seguridad, gimnasio, pileta, salón de usos múltiples. Era más chico que la casa, pero era completamente mío. Por primera vez en 9 años pude decorar según mis gustos, cocinar lo que quería, ver televisión sin negociar el canal, recibir visitas sin pedir permiso a nadie. La paz mental que sentí fue indescriptible. Me di cuenta de cuánto estrés había estado cargando durante todos esos años. Mi presión arterial bajó, volví a dormir bien, recuperé el apetito. Con el dinero de la venta, además del departamento, pude hacer algunas inversiones que me daban un ingreso extra mensual. Económicamente, estaba más tranquilo que nunca. Soledad tardó 2 meses en hablarme después de la mudanza. Cuando finalmente me llamó, esperé que fuera para disculparse, para reconocer que había abusado de mi hospitalidad durante demasiado tiempo. Pero no, me llamó para reprocharme que los chicos estaban tristes, que habían tenido que cambiar de colegio, que se sentían desarraigados. «Papá», me dijo, «espero que estés contento. Destruiste la estabilidad de tus nietos por tu egoísmo». «¿Egoísmo?» «Soledad, vos tenés 8 millones de pesos. Podés comprar la casa que quieras, en el barrio que quieras, darles a los chicos todo lo que necesiten. El problema no es económico, es que querías vivir gratis para siempre». Esa conversación terminó mal. Soledad colgó diciéndome que era un mal padre y un peor abuelo. Durante 3 meses no tuve contacto con mis nietos. Soledad los usaba como castigo, como manera de hacerme sentir culpable por haber vendido la casa. Pero después empezaron a llamarme ellos directamente. Habían conseguido mi número nuevo y me llamaban desde el colegio o desde la casa de amigos. «Abuelo», me decía Remigio, «te extrañamos. ¿Podemos venir a conocer tu departamento nuevo?» «Por supuesto, mi amor, cuando quieran». «Mamá dice que no podemos ir porque vos nos echaste de tu casa». «Yo no los eché, Remigio. Ustedes son mis nietos y los amo. Lo que pasó fue entre su mamá y yo, pero ustedes siempre van a ser bienvenidos en mi casa». Gradualmente fui recuperando la relación con Remigio y Constanza. Venían a visitarme los fines de semana, les mostraba el barrio, íbamos a la pileta del edificio, cocinábamos juntos. Se dieron cuenta de que su abuelo era más feliz en el departamento nuevo, que estaba más relajado, más dispuesto a jugar, más presente emocionalmente. Un día, Constanza me preguntó algo que me llegó al corazón. «Abuelo, ¿vos estás más contento ahora?» «Sí, mi amor, estoy mucho más contento». «¿Por qué?» «Porque ahora tengo mi propio espacio. Nadie toma decisiones por mí. Y cuando ustedes vienen a visitarme, es porque realmente quieren estar conmigo, no porque están obligados». Soledad finalmente se compró una casa. Una mansión enorme en un barrio privado, con pileta, quincho, jardín inmenso. Una casa que valía más del doble de la que yo había vendido. Cuando la vi por primera vez, entendí que había tenido razón en vender mi casa. Soledad tenía recursos para vivir mucho mejor de lo que había vivido en mi casa. Simplemente había elegido abusar de mi hospitalidad porque era más cómodo que gastar su propio dinero.
Los chicos me contaron que su mamá había decorado la casa nueva exactamente igual que mi casa vieja. Había reproducido cada ambiente, había puesto los muebles en las mismas posiciones, había colgado los cuadros en los mismos lugares. Era como si hubiera tratado de recrear mi casa en su casa nueva, como si no pudiera aceptar que había perdido el lugar que había llegado a considerar suyo. Un año después de la mudanza, me crucé con Soledad en el supermercado. Fue un encuentro casual, ninguno de los dos lo esperaba. «Hola, papá», me dijo con frialdad. «Hola, Soledad. ¿Cómo están los chicos?» «Bien. Se adaptaron a la casa nueva, aunque todavía extrañan la casa vieja. Me alegra saber que están bien. ¿Vos cómo estás? ¿No te sentís solo en el departamento?» «Estoy muy bien, hija. Muy tranquilo». Se quedó callada un momento, como si quisiera decir algo, pero no se animara. «Papá», me dijo finalmente, «¿alguna vez vas a perdonarme?» «¿Perdonarte qué, Soledad?» «Lo que pasó. La forma en que me adueñé de tu casa. Era la primera vez que reconocía lo que había hecho. La primera vez que admitía que había abusado de mi hospitalidad. Soledad», le dije, «yo no te guardo rencor, pero tampoco me arrepiento de haber vendido la casa. Fue la mejor decisión que tomé en años. ¿No extrañas nada de la casa vieja?» «Extraño algunos recuerdos. Pero no extraño vivir sintiéndome como un intruso en mi propia casa». Se le llenaron los ojos de lágrimas. Me di cuenta de que había entendido, finalmente, lo que había hecho. «Papá», me dijo, «¿podemos empezar de nuevo? ¿Podemos tener una relación normal de padre e hija?» «Me gustaría mucho, Soledad, pero una relación normal significa respeto mutuo. Significa que cada uno tiene su espacio y sus límites». «Tenés razón, papá. Tenés toda la razón». Esa conversación marcó un punto de inflexión en nuestra relación. No volvimos a la cercanía que habíamos tenido antes, pero encontramos una manera de relacionarnos que funcionaba para los dos. Soledad empezó a invitarme a su casa nueva para ocasiones especiales. Cumpleaños, fiestas, asados familiares, pero respetando que yo tenía mi propio hogar al cual volver. También empezó a pedirme consejos sobre diferentes temas, pero aceptando cuando yo le decía que no quería opinar o que era una decisión que ella tenía que tomar sola. Los nietos siguieron visitándome regularmente. Mi relación con ellos se fortaleció mucho porque ahora nuestros encuentros eran más genuinos, más relajados. Un día Remigio me preguntó, «Abuelo, ¿vos te arrepentís de haber vendido la casa donde crecimos?» «No, Remigio, porque si no la hubiera vendido, yo habría seguido siendo infeliz. Y un abuelo infeliz no puede dar lo mejor de sí mismo a sus nietos. ¿Y no te da tristeza estar solo? Estar solo no es lo mismo que estar solitario, mi amor. Yo estoy solo, pero no me siento solitario. Tengo amigos, tengo actividades, los tengo a ustedes, tengo una vida plena». Además, agregué, a veces es necesario estar solo para recordar quién sos realmente. Durante mucho tiempo me perdí tratando de hacer felices a otros. Ahora encontré el equilibrio entre cuidar a mi familia y cuidarme a mí mismo. 2 años después de la venta, puedo decir que fue la mejor decisión que tomé en décadas. Mi salud mejoró notablemente. Mi estado de ánimo es estable. Mis relaciones familiares son más sanas porque están basadas en el respeto mutuo, no en la dependencia o la obligación. 2 años después de la venta, puedo decir que fue la mejor decisión que tomé en décadas. Mi salud mejoró notablemente. Mi estado de ánimo es estable. Mis relaciones familiares son más sanas porque están basadas en el respeto mutuo, no en la dependencia o la obligación. Hice nuevos amigos en el edificio, gente de mi edad que comparte mis intereses. Me anoté en un taller de carpintería, en un club de lectura, en clases de natación. Recuperé aficiones que había abandonado durante los años de convivencia forzada. También empecé a viajar, algo que no había hecho desde la muerte de mi esposa. Con el dinero de la venta, pude tomarme vacaciones en lugares que siempre había querido conocer. Conocí las cataratas del Iguazú, recorrí la Patagonia. Visité Europa por primera vez en mi vida. Cada viaje me confirmaba que había tomado la decisión correcta, que tenía derecho a disfrutar mis últimos años como yo quisiera, no como otros esperaban que lo hiciera. Una tarde estaba en el balcón de mi departamento, leyendo un libro y tomando mate, cuando sonó el teléfono. Era Constanza, mi nieta menor,
que ahora tiene 14 años. Abuelo, me dijo, tengo que contarte algo. Mamá no quiere que te llame, pero necesito hablar con vos. ¿Qué pasa, mi amor? Abuelo, mamá está gastando toda la plata de la lotería. Compró una casa carísima, 2 autos nuevos. Se va de viaje cada 2 meses. Dice que se lo merece después de tanto sacrificio. ¿Y qué problema hay con eso? Es su dinero. Puede gastarlo como quiera. Abuelo, el problema es que dice que ya no va a poder pagarnos el colegio privado el año que viene, que vamos a tener que ir a la escuela pública porque se quedó sin plata. Esa información me sorprendió mucho. 8 millones de pesos bien administrados deberían durar décadas, no 2 años. ¿Estás segura de eso, Constanza? Sí, abuelo. Ayer escuché a mamá hablando por teléfono con el banco. Parece que pidió muchos préstamos usando la casa nueva como garantía. Esa misma noche llamé a Soledad. Quería saber si era cierto lo que me había contado Constanza. «Hola, papá», me dijo con una voz que sonaba cansada. «Hola, hija. ¿Cómo están las cosas?» «Bien, bien. ¿Por qué?» Constanza me contó que están teniendo problemas económicos, que tal vez tenga que cambiarlos de colegio. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «Papá», me dijo finalmente, «¿podemos juntarnos a tomar un café? Necesito hablar con vos». Al día siguiente nos encontramos en una confitería cerca de mi departamento. Soledad se veía demacrada, preocupada, muy diferente a la mujer eufórica que había celebrado el premio de la lotería 2 años antes. «Papá», me dijo, «cometí errores terribles con la plata». «¿Qué tipo de errores?» «Me gasté casi todo en la casa, en los autos, en viajes. Pensé que 8 millones era una cantidad infinita. No calculé bien. ¿Cuánto te queda?» «Casi nada. Y además tengo deudas. Pedí préstamos creyendo que podía pagarlos fácilmente, pero los intereses son muy altos. ¿Y la casa nueva?» «Está hipotecada. Si no puedo pagar las cuotas, el banco me la va a quitar». Me quedé callado, procesando la información. En 2 años, Soledad había dilapidado una fortuna que podría haberle asegurado tranquilidad económica de por vida. «Papá», me dijo con lágrimas en los ojos, «¿me podés ayudar?» «¿Qué tipo de ayuda necesitas?» «Necesito un lugar donde vivir con los chicos si pierdo la casa. Solo temporalmente, hasta que me organice». La ironía de la situación era perfecta. Soledad, que me había querido mandar a un geriátrico cuando tuvo dinero, ahora me pedía que la recibiera otra vez porque había perdido todo. «Soledad», le dije, «mi departamento tiene solo 2 dormitorios. No hay lugar para 3 personas más». «Papá, podemos acomodarnos. Los chicos pueden dormir en el living, yo puedo dormir en un colchón en tu cuarto». «¿Y por cuánto tiempo sería esto?» «No sé, papá. Hasta que encuentre trabajo nuevo, hasta que pueda alquilar algo». La miré durante un momento largo, recordando los 9 años anteriores, recordando cómo había perdido mi privacidad, mi tranquilidad, mi autonomía. «Soledad», le dije, «no puedo ayudarte de esa manera». «¿Cómo que no podés ayudarme? Soy tu hija». «Sí, sos mi hija, pero también sos una adulta que tomó decisiones irresponsables con su dinero, y yo soy un hombre mayor que necesita su tranquilidad. Pero vamos a quedar en la calle». «No van a quedar en la calle. Vos tenés un título universitario, podés conseguir trabajo. Los chicos pueden ir a escuela pública, que no es el fin del mundo. Hay departamentos baratos para alquilar. Papá, después de todo lo que hice por vos, ¿qué hiciste por mí, Soledad? ¿Vivir gratis en mi casa durante 9 años? ¿Adueñarte de mis espacios? ¿Planear mandarme a un geriátrico cuando tuviste dinero?» Se quedó callada porque sabía que tenía razón. «Mira, Soledad», le dije con el tono más suave que pude, «yo te amo porque sos mi hija, pero no voy a repetir los errores del pasado. No voy a sacrificar mi tranquilidad para solucionar problemas que vos misma te creaste. Entonces, ¿no me vas a ayudar en nada? Te voy a ayudar de otra manera. Te voy a pagar un curso de administración financiera para que aprendas a manejar dinero. Te voy a ayudar a buscar trabajo con mis contactos. Te voy a dar consejos cuando me los pidas. Pero no nos vas a recibir en tu casa». «No, Soledad, esa opción no existe». Se fue llorando diciéndome que era un padre sin corazón, que la estaba abandonando en el momento más difícil de su vida. Pero yo sabía que era exactamente lo contrario.
Le estaba enseñando por primera vez en su vida que las acciones tienen consecuencias, que no podía seguir esperando que otros solucionaran los problemas que ella misma se creaba. Los siguientes meses fueron difíciles para Soledad, pero también fueron educativos. Tuvo que vender la casa nueva a precio de remate para pagar las deudas. Tuvo que mudarse a un departamento pequeño en un barrio más modesto. Tuvo que cambiar a los chicos a escuela pública. Pero también tuvo que enfrentar la realidad. Consiguió un trabajo de tiempo completo como administradora en una empresa mediana. Empezó a vivir dentro de sus posibilidades. Aprendió a valorar lo que tenía en lugar de ambicionar constantemente más. Remigio y Constanza se adaptaron mejor de lo esperado al cambio. Al principio estuvieron enojados conmigo porque pensaban que yo podría haber evitado que perdieran su casa grande. Pero de a poco entendieron que no era mi responsabilidad solucionar los errores de su madre. Un día, Remigio me dijo algo que me sorprendió. «Abuelo, creo que estuvo bien que no dejaras que mamá volviera a tu casa». «¿Por qué pensás eso?» «Porque si la hubieras ayudado otra vez, ella nunca habría aprendido. Habría seguido gastando plata como loca, esperando que vos la salvaras siempre». Era una reflexión muy madura para un chico de 17 años. Me di cuenta de que mis nietos estaban aprendiendo lecciones importantes sobre responsabilidad y consecuencias. 3 años después de la venta de mi casa, mi relación con Soledad había encontrado un equilibrio nuevo y más sano. Nos veíamos regularmente, pero cada uno en su espacio. Ella había aprendido a no pedirme ayuda para solucionar problemas que podía resolver sola. También había aprendido a valorar mi independencia. Un día me dijo: «Papá, te pido perdón por todos los años que invadí tu espacio. Ahora que vivo en mi departamento pequeño, entiendo lo importante que es tener tu propio lugar. Durante este tiempo, yo seguí construyendo mi nueva vida». Me hice muy amigo de don Aurelio, un vecino del edificio que también había enviudado. Salíamos a caminar todas las mañanas, jugábamos al dominó en las tardes, compartíamos cenas los fines de semana. También me acerqué a doña Esperanza, una señora muy culta que vivía en el piso de arriba. Empezamos yendo juntos al teatro, después a conciertos, después a exposiciones de arte. No era un romance, pero era una compañía muy agradable. Una tarde doña Esperanza me preguntó: «Bernardino, ¿alguna vez te arrepentiste de haber vendido tu casa?» «Jamás», le respondí. Esa casa se había convertido en una prisión dorada. Aquí soy libre. ¿No extrañas nada de la vida anterior? Extraño algunos momentos felices que viví ahí, pero no extraño la pérdida de autonomía, la sensación de no estar cómodo en mi propio hogar. Además, agregué, si no hubiera vendido la casa, nunca habría conocido a los amigos que tengo ahora. Nunca habría descubierto estas aficiones nuevas. Nunca habría recuperado mi paz mental. Al 4.º año después de la venta, recibí una noticia inesperada. Soledad había conocido a un hombre, un contador divorciado llamado Evaristo, que parecía ser una persona seria y trabajadora. La relación había empezado lentamente, después de conocerse en el trabajo. Evaristo no tenía dinero en abundancia, pero tenía estabilidad económica y valores sólidos. Lo más importante, trataba bien a Remigio y Constanza. Soledad me lo presentó en una cena familiar en mi departamento. Era un hombre tranquilo, respetuoso, que hablaba poco pero escuchaba mucho. Durante la cena observé cómo interactuaba con los chicos, cómo trataba a Soledad, cómo se comportaba en mi casa. Me cayó bien desde el primer momento. Se notaba que venía de una familia con valores similares a los míos, que entendía la importancia del respeto y los límites. Después de la cena, cuando Soledad y los chicos se fueron, Evaristo se quedó unos minutos más para hablar conmigo a solas. «Don Bernardino», me dijo, «quiero que sepa que respeto mucho la decisión que tomó de vender su casa. Soledad me contó toda la historia y entiendo perfectamente por qué lo hizo. Me alegra escuchar eso, Evaristo. Yo pasé por algo similar con mi primera esposa. Después del divorcio, se mudó con mis hijos a la casa de mis suegros y durante años me utilizaron económicamente. Sé lo que es perder la autonomía en el lugar donde uno debería sentirse más cómodo.
Esa conversación me confirmó que Evaristo era una buena persona para Soledad, alguien que entendía la importancia de mantener límites claros en las relaciones familiares. Un año después, Soledad y Evaristo se casaron en una ceremonia pequeña e íntima. Yo fui el encargado de acompañar a la novia al altar, un momento que me emocionó mucho. Durante la fiesta, Soledad se acercó a mí con los ojos brillantes de felicidad. «Papá», me dijo, «gracias por haberme enseñado que el amor verdadero incluye límites. Si no me hubieras vendido la casa, yo nunca habría aprendido a valorar realmente lo que tengo». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que cuando tenía todo regalado no valoraba nada. Cuando tuve que luchar por lo mío, aprendí a apreciarlo. Y Evaristo me ama justamente porque soy una mujer independiente que se hace cargo de su vida». Esa conversación me llenó de orgullo, no porque Soledad hubiera encontrado un nuevo marido, sino porque había encontrado una nueva versión de sí misma, una versión más madura, más responsable, más agradecida. Hoy, 5 años después de haber vendido la casa, puedo decir que fue la decisión más liberadora de mi vida. No solo recuperé mi autonomía y mi tranquilidad, sino que ayudé a mi hija a crecer como persona. Mis nietos, que ahora son jóvenes adultos, entienden perfectamente por qué hice lo que hice. Remigio estudia ingeniería y trabaja medio tiempo para pagarse los gastos. Constanza estudia psicología y hace trabajo voluntario con personas mayores. Los dos me dijeron que mi ejemplo les enseñó algo muy importante, que la familia se ama respetando los límites de cada uno, no invadiendo espacios ajenos. Vivo cómodamente en mi departamento, rodeado de amigos genuinos, con aficiones que me llenan de satisfacción. Tengo una relación sana con mi hija y mis nietos, basada en el cariño mutuo, pero también en el respeto. El dinero de la venta me alcanza perfectamente para vivir bien, sin lujos excesivos pero sin privaciones. Puedo darme algunos gustos, ayudar económicamente a mis nietos cuando lo necesitan y tener la tranquilidad de que no voy a ser una carga para nadie. A veces me preguntan si no me hubiera gustado que las cosas fueran diferentes, que Soledad hubiera entendido antes la importancia de la independencia mutua. Pero honestamente, creo que todo pasó como tenía que pasar. Soledad necesitaba aprender esas lecciones, y yo necesitaba recuperar mi autonomía. Si no hubiera vendido la casa, ambos habríamos seguido en una dinámica tóxica que no nos hacía bien a ninguno. La experiencia me enseñó algo muy valioso, que ayudar a la familia no significa sacrificar indefinidamente la propia comodidad, que el amor verdadero incluye la capacidad de decir no cuando es necesario, que a veces la ayuda más valiosa que podés darle a alguien es obligarlo a que se haga cargo de su propia vida. Si estás escuchando esta historia y te identificas con alguna parte de ella, quiero que sepas algo importante. Tenés derecho a tu propio espacio, sin importar tu edad. Tenés derecho a poner límites, aunque sea con la familia más cercana. Tenés derecho a priorizar tu bienestar, especialmente en los últimos años de tu vida. Y si sos más joven y tenés padres o abuelos que te han ayudado económicamente, recordá que esa ayuda no es infinita ni incondicional, que el agradecimiento se demuestra con respeto, no con abuso de confianza. La independencia mutua no es egoísmo, es la base de relaciones familiares sanas y duraderas. Mi nombre es Bernardino Santamaría. Tengo 78 años y a los 73 años tuve el coraje de vender mi casa para recuperar mi vida. Fue la decisión más difícil que tomé, pero también la más acertada, porque al final la verdadera riqueza no está en la propiedad que tenés, sino en la libertad de decidir cómo vivir en ella. Contame en los comentarios si conoces alguna situación similar a la mía. Contame qué opinás sobre los límites en las relaciones familiares. Y sobre todo, contame desde qué ciudad me estás escuchando, porque me gusta saber que hay gente que entiende que el amor y el respeto van de la mano. Hasta la próxima, y recordá, nunca es tarde para recuperar tu autonomía, sin importar quién se oponga a esa decisión. Pero antes de despedirme, quiero contarte algo que pasó hace poco y que me confirmó que tomé la decisión correcta hace 5 años. La semana pasada, recibí una llamada inesperada de Maximiliano, el ex marido de Soledad. Hacía más de 10 años que no hablaba con él.
Don Bernardino, me dijo, espero que no le moleste que lo llame. Conseguí su número a través de un amigo en común. Para nada, Maximiliano. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Le llamo porque quería agradecerle algo que tal vez usted no sabe que hizo. ¿Agradecerme qué? Cuando usted vendió su casa y obligó a Soledad a independizarse, indirectamente me ayudó a mí también. No entiendo. Maximiliano me explicó que durante todos los años que Soledad vivió en mi casa, ella lo había estado hostigando para que le pasara más dinero para los chicos. Le decía que necesitaba más plata porque vivía en una casa cara, que los gastos eran altísimos, que yo no la ayudaba económicamente. Don Bernardino, me dijo, Soledad me había convertido en su cajero automático. Cada mes inventaba nuevos gastos, nuevas necesidades de los chicos. Yo trabajaba como un burro para mantener 2 hogares. El mío y básicamente el suyo también. ¿Y cómo cambió eso cuando vendí la casa? Cuando ella tuvo que mudarse y empezar a pagar sus propios gastos, se dio cuenta de cuánto costaba realmente mantener una familia. Dejó de pedirme dinero extra porque finalmente entendió lo que era vivir dentro de un presupuesto. Esa información me sorprendió mucho. No había pensado en cómo mi decisión había afectado a terceros. Además, siguió contándome Maximiliano cuando Soledad se casó con Evaristo. Él me llamó para conocerme. Me dijo que quería tener una relación civilizada conmigo por el bien de los chicos. Fue la primera vez en años que alguien de esa familia me trató con respeto. Me alegra mucho saber eso, Maximiliano. Don Bernardino, si usted no hubiera puesto límites cuando lo hizo, Soledad nunca habría crecido como persona. Nunca habría aprendido a valorar lo que tiene. Y nosotros, los que estábamos alrededor, habríamos seguido siendo sus víctimas. Esa conversación me hizo reflexionar sobre algo que no había considerado antes. ¿Cuánta gente había estado siendo afectada por la falta de límites de Soledad? No solo yo había estado siendo usado, sino también su exmarido, probablemente algunos amigos, tal vez otros familiares. Al poner límites yo mismo, indirectamente había ayudado a que otros también pudieran poner los suyos. 2 días después de esa llamada, estaba tomando café en la confitería de la esquina cuando se acercó una mujer que no reconocí inmediatamente. ¿Don Bernardino? Soy Jacinta, la prima de Soledad. Nos conocimos hace años en algunas reuniones familiares. Ah, sí, Jacinta, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Puedo sentarme un momento? Quería hablar con usted. Por supuesto. Jacinta trabajaba en el Hogar San Patricio, el mismo geriátrico donde Soledad había querido internarme cuando se ganó la lotería. Don Bernardino, me dijo, quería contarle algo que tal vez no sabe. Cuando Soledad vino a averiguar sobre internarlo en nuestro hogar, yo traté de disuadirla. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque usted no cumplía ninguno de los requisitos para estar en un geriátrico. Estaba en perfecto estado de salud, mental y físicamente. Tenía su casa, sus recursos, su autonomía. No tenía sentido que viniera a vivir acá. ¿Y qué le dijiste? Le dije que los geriátricos son para personas que realmente necesitan cuidados especializados, no para hijos que quieren deshacerse de padres independientes. Se enojó mucho conmigo. Me alegra saber que hay profesionales como vos que entienden eso. Don Bernardino, en mi trabajo veo muchos casos de familiares que quieren internar a sus mayores sin necesidad real. Por comodidad, por quedarse con sus casas, por no querer lidiar con ellos. Su caso no era único. Esa conversación me confirmó algo que había sospechado, que la propuesta de Soledad de internarme no había sido por mi bien, sino por su conveniencia. Jacinta siguió contándome. Ahora Soledad viene a visitar ocasionalmente a algunos pacientes como voluntaria. Es una persona completamente diferente. Se nota que creció mucho en estos años. Me alegra escuchar eso. Y siempre habla de usted con mucho respeto. Dice que le enseñó lecciones muy importantes sobre límites y dignidad. Esas palabras me emocionaron porque significaban que Soledad había procesado positivamente todo lo que había pasado. La semana siguiente tuve otra experiencia que me confirmó el impacto de mi decisión. Estaba en el gimnasio del edificio cuando se acercó un hombre mayor que ocasionalmente había visto en los pasillos. «Disculpe», me dijo, «¿usted es don Bernardino, el que vendió su casa cuando su hija se ganó la lotería?» «Sí, soy yo».
¿Cómo sabe esa historia? Mi nombre es Leopoldo Quintana. Mi nieto Remigio es compañero de facultad de su nieto. Me contó su historia y quería conocerlo. Mucho gusto, don Leopoldo. Don Bernardino, quería contarle que su historia me inspiró a tomar una decisión similar. Mi hijo divorciado vive en mi casa hace 3 años con sus 2 hijos. Al principio era temporal, pero se fue acomodando y ahora no quiere irse. ¿Y qué decidió hacer? Le di un ultimátum. O se busca un lugar propio en 3 meses o vendo la casa. Su ejemplo me demostró que es posible poner límites sin ser un mal padre. Me alegra saber que mi experiencia le sirvió a alguien más. Don Bernardino, usted no se imagina cuánta gente mayor está pasando por situaciones similares. Hijos adultos que vuelven a vivir con los padres temporalmente y después no se van nunca. Es más común de lo que parece. Esa conversación me hizo pensar en algo importante. Tal vez mi historia no era tan excepcional como yo creía. Tal vez había muchos padres y abuelos que estaban perdiendo su autonomía porque no sabían cómo poner límites a sus familias. Decidí hacer algo al respecto. Me puse en contacto con el centro de jubilados del barrio y ofrecí dar una charla sobre mi experiencia. No como víctima, sino como ejemplo de que es posible recuperar la autonomía a cualquier edad. La charla fue un viernes por la tarde en el salón principal del centro. Vinieron más de 60 personas, la mayoría mayores como yo, pero también algunos hijos adultos que querían entender mejor la perspectiva de sus padres. Conté mi historia completa, sin omitir detalles. Hablé sobre los 9 años de convivencia forzada, sobre la pérdida gradual de mi privacidad, sobre la propuesta del geriátrico, sobre la decisión de vender la casa. Pero sobre todo hablé sobre las lecciones que había aprendido, que ayudar a la familia no significa sacrificar indefinidamente la propia comodidad, que el amor verdadero incluye límites claros, que a veces la mejor ayuda que podés darle a alguien es obligarlo a crecer. Las preguntas que me hicieron después de la charla fueron muy reveladoras. Una señora de 75 años me dijo: «Don Bernardino, mi hija vive en mi casa hace 5 años. Dice que es temporal, pero cada vez se acomoda más. ¿Cómo hago para que se vaya sin parecer una mala madre?». Le respondí: «Señora, usted no es una mala madre por querer su espacio. Es una madre que ama a su hija lo suficiente como para enseñarle a ser independiente». Un señor de 80 años me preguntó: ¿no se sintió culpable cuando vio que su hija estaba teniendo dificultades económicas después de perder la casa grande? Mi respuesta fue: me sentí preocupado, como cualquier padre, pero no me sentí culpable porque las dificultades fueron consecuencia de sus propias decisiones irresponsables, no de mi legítima necesidad de recuperar mi espacio. Una mujer más joven, de unos 40 años, me hizo una pregunta que me impactó. «Don Bernardino, ¿qué consejo le daría a los hijos adultos que están abusando de la hospitalidad de sus padres sin darse cuenta?». Le dije: «Pregúntense si realmente están viviendo en la casa de sus padres por necesidad genuina o por comodidad. Pregúntense si están contribuyendo al bienestar de sus padres o solo aprovechándose de ellos. Y sobre todo, pregúntense si les gustaría que sus propios hijos los trataran de la misma manera en el futuro». Después de la charla, varias personas se acercaron para contarme sus propias experiencias. Una señora me dijo que su hijo había vuelto a vivir con ella después de su divorcio y llevaba 4 años sin buscar activamente un lugar propio. Un señor me contó que su hija adulta había convertido su casa en una guardería informal para todos los nietos, sin consultarle. Cada historia me confirmaba que el problema era mucho más generalizado de lo que había pensado. Al mes siguiente, el centro de jubilados me invitó a dar otra charla, esta vez específicamente dirigida a familias. Vinieron muchos padres con sus hijos adultos, dispuestos a tener conversaciones difíciles pero necesarias. Fue emocionante ver a familias que lograban establecer límites claros de manera amorosa, sin llegar a las situaciones extremas que yo había vivido. Una hija le dijo a su madre durante la charla: «Mamá, después de escuchar la historia de don Bernardino, me di cuenta de que te estoy invadiendo el espacio. Voy a buscar activamente un departamento para mudarme antes de fin de año». Un hijo le dijo a su padre: «Papá, entiendo que necesitas tu tranquilidad,
Vamos a establecer reglas claras sobre horarios, espacios y responsabilidades mientras busco mi lugar propio. Momentos como esos me demostraron que las conversaciones francas y respetuosas podían resolver muchos conflictos antes de que llegaran al punto de crisis. También empecé a escribir artículos para el periódico local sobre temas relacionados con la autonomía en la tercera edad. Escribí sobre la importancia de mantener la independencia económica, sobre el derecho de las personas mayores a tomar sus propias decisiones, sobre la diferencia entre cuidar y controlar. Los artículos generaron mucho debate en la comunidad. Algunos lectores me escribían para agradecerme por abordar temas que raramente se discutían abiertamente. Otros me criticaban por promover el egoísmo en las familias. Pero yo sabía que no estaba promoviendo egoísmo. Estaba promoviendo respeto mutuo, límites saludables y la idea de que las personas mayores tienen derecho a vivir con dignidad en sus propios términos. El año pasado tuve una experiencia que me llenó de satisfacción personal. Remigio, mi nieto mayor, se graduó de ingeniero y consiguió su primer trabajo. En lugar de quedarse en casa de su madre para ahorrar dinero, como hacen muchos jóvenes, alquiló inmediatamente un departamento pequeño. Cuando le pregunté por qué había tomado esa decisión, me respondió: «Abuelo, vos me enseñaste que la independencia es uno de los valores más importantes. No quiero ser una carga para mamá y quiero que ella tenga su espacio como vos tuviste el tuyo». Constanza, que ahora estudia psicología, está haciendo su tesis sobre relaciones familiares intergeneracionales. Me pidió que fuera uno de sus casos de estudio porque, según ella, mi experiencia ilustra perfectamente cómo los límites saludables fortalecen las relaciones familiares en lugar de debilitarlas. «Abuelo», me dijo, «tu historia me enseñó que amar a alguien no significa aguantar cualquier cosa de esa persona, que el respeto es tan importante como el cariño». Estas conversaciones con mis nietos me confirmaron que las lecciones que habían aprendido de mi experiencia los iban a beneficiar durante toda su vida, no solo en sus relaciones familiares, sino en todos los aspectos de sus vidas. Hace poco me enteré de algo que me emocionó mucho. Soledad había empezado a dar charlas en su trabajo sobre administración financiera personal. Contaba su propia experiencia con la lotería como ejemplo de cómo no manejar el dinero, y siempre mencionaba que su padre había sido quien le enseñó sobre responsabilidad y consecuencias. Una compañera de trabajo me llamó para contarme: «Don Bernardino, Soledad habla de usted con muchísimo respeto. Dice que le salvó la vida enseñándole a ser responsable». También me contó que Soledad había empezado a ahorrar sistemáticamente por primera vez en su vida, que tenía un fondo de emergencia, que planificaba sus gastos, que había aprendido a vivir dentro de sus posibilidades. El cambio había sido tan profundo que ahora ella era quien daba consejos financieros a sus amigos que tenían problemas de dinero. Todo esto me confirmó que mi decisión de vender la casa no había sido solo sobre recuperar mi espacio personal, había sido sobre enseñar lecciones fundamentales sobre responsabilidad, límites y respeto mutuo. Hoy, a los 78 años, vivo en mi departamento con una satisfacción que no había sentido en décadas. No solo por la comodidad física, sino por la tranquilidad emocional de saber que las decisiones que tomé fueron correctas. Mi relación con Soledad es ahora la mejor que hemos tenido en años. Nos vemos regularmente, pero cada encuentro es genuino, sin presiones, sin tensiones. Ella me respeta como persona autónoma y yo la respeto como mujer adulta responsable. Evaristo se ha convertido en el yerno que siempre quise tener. Es respetuoso, trabajador y trata a Soledad como una igual, no como alguien a quien cuidar o controlar. Los chicos vienen a visitarme cuando quieren, no cuando están obligados. Nuestras conversaciones son más profundas, más genuinas, porque están basadas en el afecto real, no en la convivencia forzada. Y yo he construido una vida social rica y satisfactoria con personas que me eligen como amigo, no como pariente obligatorio. Si tuviera que hacerlo todo de nuevo, tomaría exactamente las mismas decisiones. Tal vez las tomaría más temprano, sin esperar 9 años para poner límites, porque lo que aprendí es que los límites no destruyen las relaciones familiares.
las fortalecen, que el respeto mutuo es la base de cualquier vínculo saludable y que nunca es tarde para recuperar la dignidad y la autonomía, sin importar la edad que tengas. Mi mensaje para cualquiera que esté pasando por una situación similar es simple. Tenés derecho a tu propio espacio, tenés derecho a tomar tus propias decisiones y tenés derecho a ser respetado por tu familia. Y si esa familia no puede respetarte, entonces tal vez es momento de redefinir qué significa familia para vos, porque la verdadera familia es la que te suma, no la que te resta, la que te respeta, no la que te usa, la que celebra tu autonomía, no la que la destruye. Mi nombre es Bernardino Santamaría, y a los 73 años aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo, que la libertad no tiene precio y que el amor verdadero siempre incluye respeto. Contame en los comentarios tu experiencia con los límites familiares. Contame si alguna vez tuviste que tomar decisiones difíciles para proteger tu autonomía. Y contame desde qué ciudad me estás escuchando, porque me gusta saber que hay gente en todos lados que entiende la importancia de vivir con dignidad. Hasta siempre, y recordá, tu hogar debe ser tu refugio, no tu prisión.